¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Un saludo a todos los amigos del canal. Esta no es la charlita que tenemos generalmente, sino que bueno, es un videíto que nació a raíz de estar ordenando un poco el tablero principal, donde bueno, tengo algunas unidades antológicas que todas forman parte de lo que es el elenco de trabajo. Lo que pasa que, claro, en el tablero uno va poniendo unidades más nuevas, más nuevas, más nuevas, y quizás las más antiguas, las antológicas, que ya no corresponderían estar en funciones, producto de que uno las jubiló, permanecen en el tablero. En un momento ya se había hecho prácticamente inoperable el tablero porque uno quería sacar una herramienta y se caían tres. Entonces, bueno, ya eso lo saben. Más o menos diseñé, hice, fabriqué, ordené el tablero de herramientas de uso constante para el taller. Generalmente antes las tenía dando vueltas en cajas de herramientas, en mesitas que uno utiliza quizás al lado de un vehículo que está trabajando. Eso todo en lo que es las tareas que yo realizo en el taller. Producto de haber estado ordenando quizás un poco dicho tablero principal del taller, me encontré con dos unidades. Las descubrí viendo, mirando y presté atención en algo. Una unidad china, chinarda, de la década del 90, principio de la década del 90, comprada por quien les habla, a la suma de 2 pesos. Bueno, inmediatamente también encontré una unidad muy querida para mí, ya era algo de renombre, o pretendía ser algo de renombre, y obviamente un tanto mucho mejor que la mencionada al principio. Estamos hablando de más de 30 años que tengo estas dos unidades conmigo, compradas, pagadas por quien les habla. Y este video, quizás no ensayado, no planeado, eh, genere un poquito de polémica, dado que al sorprenderme con las dos unidades en la mano, decidí hacer un cortando cables. No es que lo voy a hacer ahora y me va a sorprender el resultado, sino que ya lo hice y se los quería mostrar a ustedes como dos unidades, una unidad chinarda, que obviamente yo estaba terminando el industrial. Yo hice todo el industrial con herramientas de esa calidad, compradas en la calle Sarmiento de Morón. Como he comentado en varios videos, era prácticamente una calle peatonal, dado que, bueno, la estación de Morón no era como la pueden llegar a ver hoy, era distinta, era mucho más rústica. Me acuerdo que uno bajaba del colectivo y podía orinar contra una pared. Bueno, eso era así. Pero sobre la calle Sarmiento, costeando la vía, había las 4 cuadras, creo que hay entre Independencia y 25 de Mayo, todo lleno de herramientas. Solo había que saber elegir y no comprar la primera que uno veía y le gustaba, porque si no, en los 10 primeros metros uno ya se había gastado la poquita plata que había podido juntar y quizás más adelante estaba lo bueno. Entonces, uno mirando y al haber vivido esa época, lo que uno hacía, y me acostumbré a eso, primero hacía toda una recorrida, miraba, probaba, maneaba, y después compraba. ¿A qué voy con todo esto? Hace un tiempo se comentó, yo no me hice eco porque nunca pensé que Baco
estaba operando como fábrica. Sinceramente, nunca pensé que 40 personas, 40 empleados podían hacer funcionar una industria de esa envergadura, ¿no? Entonces, cuando sucedió que cerró, no sé si eso ha cambiado, quizás, no sé. La verdad no me hice eco, no me pronuncié. Sí, otros canales amigos, como el del querido Gregorio, ha hecho algún comentario, al que aprovecho y le mando un saludo, lo mismo que al querido Miguel, a todos los amigos del canal, a Roberto, a Tito. Ya en la charlita hablaremos de las tareas del día, bueno. Pero cuando yo iba al industrial, esto era medio una mala palabra. ¿Por qué? Porque cada uno de estos que se vendía era uno de estos que no se vendía. Épocas de nacionalismo, sí, nacionalismo. Pero bueno, eran caras. Las herramientas nacionales eran caras. ¿Sí eran buenas? Claro que sí. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que vamos a decir 30 años, que hace algunos más, sinceramente hace algunos años más que 30, pero no va a cambiar la ecuación, que sean 32 o 33, sino que quiero demostrar, quizás sin ningún sentido, el por qué a veces pasa lo que pasa con determinadas herramientas de industria nacional. Vamos a ver esto. Dos unidades contemporáneas, ambas, como dije, 30 y pico de años. Una Monviso, la cual unidad que amo por encima de los Baco. Me ha dado muchas satisfacciones el trabajar con esta unidad. Y de hecho, cuando la compré, vino livianita, no se salieron los mangos, cosa que en los Baco me ha pasado. Pero observen. Corta perfecto, cable de 0.8. Este también. Vamos al de 1 milímetro. Lo corta. Perfecto. Este también. Vamos al de 1,5. 1,5, sí, 1,5. Monviso. Lo corta. Perfecto. Y lo corta hermoso, ¿eh? Este también. Este también. A ver si tenemos de 2,5. Para hacerla que ya que estamos la hacemos completa. Tenemos de 2,5. Monviso. Lo corta. Hermoso como lo corta. Este también. Cable de 6. Cable de 6 milímetros. Ojalá ustedes lo pudiesen leer, pero de 6 milímetros. Haciendo fuerza, porque obviamente es una unidad antigua y chiquita, lo corta.
el chinardo, lo corta. ¿Se dan cuenta por qué a veces es mejor gastar unos pesos menos y comprar una herramienta que por ahí está más a nuestro alcance que otra que quizás vale el doble? Recuerdo claramente, la pagué 2 pesos, la pagué 7 pesos con 50. Está bien, es obvio que es otra calidad, pero el que quiera creer que lo crea. Han trabajado lo mismo, han sido contemporáneas, incluso esta es una china, de las que por ahí hasta el amigo Gregorio compraba, y esta es una Monviso. Obviamente, gran felicidad me dio cuando logré comprar este tipo de herramientas. No he notado tanta diferencia al momento de trabajar. Obviamente es otro grip, otra comodidad, otra cosa, es otra cosa. Pero las dos herramientas cumplen con la función. Y 30 años después, la chinarda sigue cortando. Espero que se entienda la idea. Obviamente no es hablar mal de la industria nacional, simplemente que ya no hay industria nacional. Son contadas las industrias nacionales, las fábricas que producen algo acá, y sacando algunas, créanme que dejan bastante que desear algunas otras. Así que nada, espero que se entienda la idea. Alicates contemporáneos, uno chinardo, el otro industria nacional. Simplemente quería que vean eso y bueno, nada. En su momento no me pronuncié, es decir, no hice ningún comentario sobre el cierre de la fábrica Baco, porque sostengo que eso no es una fábrica. 40 personas no pueden mover ese monstruo. Así que nada, estarán los que opinan distinto, estarán los que piensan que no es así, pero bueno, cada uno tiene sus ideas. Yo a las pruebas me remito. Estoy seguro, esto es 30 años atrás. Hoy en día estoy seguro que se podría hacer la misma prueba dentro de tantos años con un Dishu y un Baco. El Baco de ahora, sacando a las excepciones y los distintos segmentos de Baco, pero lo que se considera como alicate de batalla, o sea, el alicate de Baco, gama estándar, yo estoy seguro que en tantos años sería la misma ecuación, un Dishu contra un Baco. Les dejo un saludo, voy a preparar la charlita. Saludo a los amigos, gracias por estar, gracias por siempre comentar, por mirar los videos. Y bueno, nada, espero se haya entendido la idea. Simplemente reflexionaba un poquito.